utilizando tus dibujos. Claro, o sea, apoyaban mi dibujo, pero hubo una cueva enorme. La estadía permanente fue cuando el grupo de Ritoque, entre los que estábamos todos los tres, nos trasladaron de Ritoque a Tres Álamos. Como siempre, sin decir para qué ni por cuánto tiempo, nada. Pero suponíamos que después de ese periplo de haber estado desde Dawson, de regreso a Santiago, y de haber estado algunos en la Academia de la Fuerza Aérea, como Miguel, y otros como Lucho y yo, en el regimiento de infantería, de San Bernardo, nos reunieron de nuevo en Ritoque, y de ahí fuimos saliendo a distintas partes, y una de las partes entonces fue Tres Alas, sin saber por cuánto tiempo, como te digo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuve? Yo ya no recuerdo exactamente, pueden haber sido meses, no sé si fue un año. Yo no sé si llegamos el 75 o completamos un año allá. En el caso de Lucho, el mío, el de Jorge Monte, el de Daniel Vergara, también hay que considerar a Ibañán, si no me equivoco, fuimos el grupo que nos quedamos hasta el final. Y yo salí en el mes de noviembre, a fines de noviembre. O sea, me llevaron al aeropuerto. Del 75. Del 76. Del 76. Y me llevaron al aeropuerto, y me esposaron, etcétera, y de ahí al avión, esposado, y solamente en el avión me sacaron la esposa. Claro. Claro está que nos tenían, como siempre, aislados del resto de los presos políticos. Estábamos en la casa... En el segundo piso. En el segundo piso. Sobre donde el Conrado Pacheco, el jefe, tenía su propio gabinete. Nosotros estábamos inmediatamente arriba para tenerlos incluso escuchando. Claro, eso es. Y tú te acordarás perfectamente que más allá estaba el patio y alrededor del patio las celdas donde estaba el resto de los compañeros que eran también presos en Tres Álamos. Cuatro Álamos estaba al lado y era efectivamente otra prisión, podríamos decir, peor en el sentido que allí llegaban los compañeros y compañeras, había no pocas mujeres, entre ellas pasó por ahí la Laurita Allende, que venían en muchos casos directamente de la tortura, ya sea el mismo Cuatro Álamos, aunque no recuerdo bien exactamente si se practicaba en gran escala ahí, o bien venían de otros lugares, donde sí habían sido torturados duramente. Por ejemplo, Zule, que también lo golpearon fuerte, apenas podía abrir los ojos, tenía los ojos chiquititos, así. Y esa es una característica que yo observé en muchos de los presos que los torturaban, que apenas veían la luz, pero no sé por qué se les achicaban los ojos. Haberlo tenido vendado todo el tiempo. Posiblemente. Claro. Y quizás golpes o no sé qué. Iban saliendo esos muchachos en esas condiciones físicas, entre otras, ¿no? Pero a la vez con un espíritu, con una entereza extraordinaria. Yo estuve poco en Tres Álamos, porque a mí solo me llevaron en vísperas de mi expulsión de Chile. Entonces yo calculo que debe haber llegado a mediados de mayo, aproximadamente del año 75, a Tres Álamos. Y ya el comandante Conrado Pacheco, un psicópata, coronel de carabineros, que era el que dirigía 3 y 4 Álamos,
había dispuesto que en ese cuerpo aparte, como dice Pepe, en el segundo piso donde él tenía sus oficinas abajo, en una habitación especial, está dedicada en general a los compañeros, llamémoslo la alta autoridad de gobierno, los que venían de ritoque en general a prestar declaraciones o porque ya había la decisión de expulsarnos de Chile, como era mi caso. Cuando yo llegué ahí, estaba don Lucho y estaba Fernando Flores. Fernando Flores permaneció nada más que unos 3 o 4 días, también había venido a declarar a uno de los procesos que inventaron, como el que señaló Pepe, y lo enviaron de vuelta a Ritoque. Y con don Lucho nos quedamos entonces casi un mes. Don Lucho estaba en ese momento enfermo. Tenía una enfermedad delicada a la dentadura que requería atención. Y estaba con algún problema estomacal o no claramente identificado que requería un tratamiento. A tal extremo que yo debo decir que cuando ya supe que me expulsaban y estábamos los dos solos, fue ahí que tomé la decisión de hacer ese famoso dibujo en que estaba don Lucho sentadito en uno de los catres que teníamos ahí, las literas, y creo que de todos los dibujos que hice, fue el que hice con más cuidado porque quería dejar testimonio exactamente cómo había dejado a don Lucho, porque a mí me preocupaba que yo me iba, don Lucho se quedaba solo. Y por eso le dibujé el reloj cadena que siempre usaba encima del velador, el choquero que usaba para su cafecito, la radio a pila que había traído, me acuerdo, mi cuñado para que viéramos, la otra que manejaba don Lucho, que era un diestro, porque alguien le había facilitado un aparato que parecía solamente como un pequeño televisor, pero sin que nadie lo percibiera del resto. En realidad tenía un dial y era también una emisora de radio. Y don Lucho era experto en, pues en ese tiempo había que sintonizar, no había los botones que hay ahora, para encontrar la radio Moscú, que escuchábamos religiosamente, con mucho cuidado para que nos percibiéramos con la oreja pegada, y siempre se las arreglaba para pillarla. De repente se nos iba la onda, pero le trabajaba la onda con mucha habilidad. Me acuerdo que terminé el dibujo y se lo mostré, y con el ojo increíble que tiene este hombre, dijo, está bien, pero el pie izquierdo te quedó chueco. Yo creo que ese recinto era, francamente, esa debe haber sido dentro del conjunto, porque eso fue una construcción que perteneció a una congregación religiosa, y esa debe haber sido la habitación de algún superior de esta congregación, que tenía abajo el típico distribución de un living comedor más o menos amplio, probablemente cocina, no tengo idea, y algunos otros recintos, y arriba tenía claramente 3 dormitorios más un baño, y nosotros ocupábamos siempre uno de los dormitorios. No eran tan pequeños porque permitía, entiendo, había 2 literas dobles, o sea, hasta 4 personas podían estar ahí alojadas. En un momento nosotros fuimos 3, pero después nos quedamos solo los 2. Y había otra habitación que en algún momento cumplió también la finalidad de calabozo, porque me recuerdo que cuando salió Daniel Vergara, que pasó por Copenhague, me contó que en otra de las habitaciones había estado la Gladys Lija, Así es. con quien habían tenido la oportunidad de conversar y confraternizar, que le había impresionado mucho, porque ella venía de sufrir una espantosa tortura en Villarimar, e incluso prácticamente presencial el asesinato de su compañero, Juan Carlos Pena. De modo que creo que eran 2 habitaciones
modesta, había una ventana, tú te asomabas a esa ventana, lograbas ver el patio de ingreso a Tres Álamos. Recuerdo que siempre veíamos la ceremonia de los padres que estaban autorizados a venir a ver a sus hijos o parientes que estaban internados en Tres Álamos. Recuerdo claramente un día haber visto a Carlos Albrecht, compañero nuestro, amigo, colega, arquitecto, que tenía 2 de sus hijos internados, la Mariela y el Miguelito Albrecht. Recuerdo haber visto también al arquitecto Francisco Aedo, que posteriormente desapareció en definitiva, que en ese momento había quedado en libertad transitoriamente porque había estado en Chacabuco, lo pusieron en libertad, pero después lo volvieron a agarrar. Pero en ese momento él iba a visitar a algunos de los detenidos a Tres Álamos en el escaso tiempo que estuvo en libertad. Y Cuatro Álamos era el recinto donde claramente ahí estaba la gente incomunicada hasta que se resolvían las 2 opciones. Por eso le llaman 3 y 4 Álamos. 3 Álamos centro de detención y 4 Álamos centro de tortura. Claro, y exterminio. Claro, porque de allí muchos compañeros desapareció hasta el día de hoy. Pero probablemente David Silverman, por ejemplo, que habría sido visto por última vez en Cuatro Álamos. Ya había una sección para mujeres. Había una sección para mujeres. Ahora, cuando estuvimos allí, nosotros además tuvimos, yo creo que un par de entrevistas con el presidente de la Corte Suprema por el asunto de los procesos, porque estábamos, no habían contado que estábamos allí mientras lo hacían el proceso. Sí. ¿Cómo se llamaba este hombre? José María Eizaguirre. José María Eizaguirre. Ya. Que nos escuchaba. Nos escuchaba muy bien. Nos escuchaba y nunca tuvo una actitud de defensa de nuestra condición. Claro. No. Rechazaron todos los amparos. Y ya está el tipo demostró estar dispuesto a acelerar las cosas desde el punto de vista judicial. Yo creo que, no sé, a Loría no le dieron pelota. O sea, yo me asomaba por las ventanitas, por la ventana que tenía en la habitación donde estábamos y miraba para abajo, y entonces dibujé a 3 personajes de Tres Álamos. A Conrado Pacheco, a un sargento que le llamaban el Cuervo, de bastante mal aspecto, y después me acuerdo a un psicólogo que después supe el rol que había jugado de apellido Minoletti, que fue muy activo en las torturas para los compañeros. También, ahora me acuerdo, tengo otro dibujo también de otro agente de la DINA, muy claro, que lo recuerdo muy bien, que usaba de esos pantalones pata de elefante que estaban de moda en esos años, pero así, muy abultado, muy grosero, y andaba siempre con una radio a transistor en la mano. Entonces yo dibujaba eso en las noches, lo rompía cuidadosamente y lo arrojaba por el water, por el baño, la descarga, lo hacía pedacitos. Lo volví a dibujar 2 o 3 días después los mismos, hasta que los retuve en la memoria y cuando llegué a Dinamarca los reproduje con toda facilidad. Están en mi libro de dibujo. Estar sometido al régimen en que estuvimos sometidos, especialmente en Dawson, creó entre nosotros, yo siento, una relación de fraternidad y de solidaridad bastante grande, que salvo casos excepcionales subsiste hasta el día de hoy. Nuestros caminos políticos se han separado, pero en general yo diría que en este núcleo siempre el afecto por cada uno de nosotros se ha mantenido siempre, y el respeto. Cualquiera que haya sido la opción, como te digo, política que hayan tomado,
porque antes todos estábamos bajo el mismo paraguas ideológico y político.